Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido que no está solo. Más allá de lo tangible y lo físico, existe la sensación de que otro plano de existencia convive con nosotros, separado apenas por una delgada frontera. Ese límite ha sido descrito por muchas tradiciones como el velo entre los mundos, una especie de barrera etérea que divide la realidad material de la espiritual. La idea del velo no es simplemente un recurso poético, es un concepto universal que aparece en diversas culturas, religiones y filosofías. Algunas lo representan como un manto oscuro que separa la vida de la muerte. Otras, como una puerta que se abre en momentos especiales, al soñar, al morir o durante ciertos rituales. Lo más inquietante es que, según numerosos testimonios a lo largo de la historia, ese velo no siempre permanece sellado. Hay ocasiones en las que parece rasgarse, permitiendo que voces, presencias y energías del otro lado se filtren en nuestra realidad. ¿Pero qué son esos intentos de comunicación? ¿Se trata de ilusiones creadas por la mente humana, deseosa de aferrarse a la idea de que hay algo más allá de la muerte? ¿O acaso estamos frente a manifestaciones genuinas de conciencias que buscan ser escuchadas? El tema despierta tanto fascinación como temor. Para algunos, los espíritus son mensajeros que advierten, protegen o acompañan. Para otros, son entidades perturbadoras que irrumpen en el mundo de los vivos sin permiso. Lo cierto es que, desde apariciones en lugares antiguos hasta experiencias personales de contacto con voces invisibles, las historias se repiten con una sorprendente consistencia. En este viaje, exploraremos cómo diferentes culturas interpretan este velo, qué fenómenos son considerados intentos de comunicación espiritual, qué dice la ciencia frente a lo inexplicable, y cómo estas experiencias siguen marcando la vida de millones de personas en la actualidad. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y mirar más allá de lo visible, allí donde los mundos parecen rozarse en silencio. El velo en diferentes culturas y religiones. El concepto del velo que separa lo visible de lo invisible aparece en casi todas las tradiciones espirituales. En el cristianismo, por ejemplo, la Biblia habla de un espejo oscuro a través del cual solo podemos ver fragmentos de la verdad. El velo del Templo de Jerusalén, que se rasgó tras la muerte de Jesús, también simboliza la apertura de la comunicación directa con lo divino. En la tradición celta, especialmente durante la festividad de Samhain, el origen de Halloween, se creía que el velo entre vivos y muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus regresaran a visitar a sus familias. Este mismo concepto existe en la cultura mexicana con el Día de los Muertos, donde la frontera entre planos se abre y la comunicación con los difuntos es celebrada como un reencuentro sagrado. En la cultura japonesa, el mundo espiritual se entrelaza constantemente con el físico. Se cree que los ancestros permanecen presentes en la vida diaria, y que los espíritus, conocidos como Irei, pueden aparecer cuando tienen asuntos pendientes. De manera similar, en el hinduismo y el budismo, el velo está relacionado con la ilusión del mundo material, lo que llaman MY, y meditar o alcanzar la iluminación es precisamente atravesar esa barrera para ver lo que hay más allá. Incluso en las culturas indígenas de América, África y Oceanía, encontramos creencias sobre chamanes o guías espirituales capaces de cruzar este velo en rituales, estableciendo comunicación con los ancestros o con fuerzas invisibles para obtener sabiduría o sanación. Estas coincidencias culturales revelan algo fundamental: la noción del velo no pertenece a una religión o a una época concreta. Es un arquetipo universal que refleja la profunda intuición humana de que lo que vemos no es todo lo que existe. Y aunque cada tradición lo explique a su manera, todas coinciden en que los espíritus, de una u otra forma, intentan comunicarse a través de esa frontera invisible. Fenómenos de comunicación espiritual. A lo largo de los siglos, innumerables testimonios hablan de experiencias en las que los espíritus parecen haber intentado comunicarse con los vivos. Estas manifestaciones pueden variar desde las más sutiles hasta las más impactantes. Uno de los fenómenos más comunes son las apariciones, figuras humanas o sombras que se presentan en lugares cargados de historia o emociones intensas. Muchas veces, estas presencias parecen querer transmitir un mensaje, ya sea a través de gestos, miradas o incluso palabras. Otro fenómeno frecuente son las psicofonías o voces electrónicas. Desde mediados del siglo XX, investigadores han reportado grabaciones de voces misteriosas que surgen en grabadoras, radios o dispositivos digitales, como si los espíritus aprovecharan las ondas electromagnéticas para hacerse escuchar. Los sueños lúcidos o visitas oníricas también son considerados formas de comunicación. Personas en duelo aseguran haber soñado con sus seres queridos fallecidos, recibiendo mensajes claros y reconfortantes. En muchos casos, estos sueños aportan información desconocida que luego resulta ser verdadera, lo que plantea dudas sobre su mera naturaleza psicológica. Existen también los médiums y canalizadores,
quienes afirman tener la capacidad de atravesar el velo a voluntad. A través de rituales, trances o escritura automática, transmiten mensajes de entidades invisibles. Aunque muchas veces este campo está plagado de fraudes, también existen casos difíciles de explicar, donde la información revelada supera cualquier posibilidad de azar. Finalmente, hay manifestaciones físicas más impactantes, objetos que se mueven solos, luces inexplicables, cambios bruscos de temperatura o incluso toques y susurros en lugares vacíos. Para los escépticos, todo esto son ilusiones, coincidencias o fenómenos naturales mal interpretados. Para quienes lo han vivido, en cambio, son pruebas innegables de que el velo se abre y de que alguien, desde el otro lado, intenta decir algo. Ciencia, percepción y lo inexplicable. La ciencia moderna, en su mayoría, aborda estos fenómenos con cautela. Psicólogos explican las apariciones como alucinaciones causadas por estrés, duelo o alteraciones químicas en el cerebro. Investigadores de acústica sugieren que las psicofonías pueden deberse a interferencias de radio o a ruidos aleatorios interpretados por el cerebro como voces. Sin embargo, hay casos documentados que desafían las explicaciones más simples. Experimentos en laboratorios han registrado anomalías eléctricas en lugares donde se reportan apariciones. Equipos de medición detectan cambios súbitos en campos magnéticos y temperaturas sin causa aparente. Aunque estos datos no prueban de manera definitiva la existencia de espíritus, sí sugieren que algo ocurre fuera de lo común. La física cuántica también ha abierto nuevas preguntas. Conceptos como universos paralelos, dimensiones ocultas o la no localidad han inspirado la idea de que la conciencia podría no estar limitada al cuerpo físico. Algunos científicos, aunque en minoría, consideran que el estudio de la conciencia podría acercarnos a comprender lo que llamamos vida después de la muerte. En el cruce entre ciencia y espiritualidad, se abre un terreno fascinante pero polémico. Quizá el velo no sea una cortina literal, sino una limitación de nuestra percepción. Tal vez los espíritus estén siempre presentes, pero nuestros sentidos y nuestra mente no están preparados para percibirlos claramente. El poder de escuchar lo que no se ve. El concepto del velo entre los mundos nos confronta con una pregunta esencial. ¿Qué hay más allá de lo que llamamos realidad? Para algunos, la respuesta es sencilla: nada. Para otros, el misterio es innegable y las experiencias personales son pruebas de que no estamos solos. Lo más significativo de estas historias no es solo si los espíritus existen, sino que buscan al comunicarse. Muchos relatos coinciden en que los mensajes son de advertencia, de amor o de cierre de ciclos. En otras palabras, el velo no se abre para sembrar terror, sino para recordarnos que la vida continúa en formas que aún no comprendemos. Escuchar lo que no se ve requiere humildad y apertura. No se trata de abandonar la razón, sino de reconocer que hay misterios que la ciencia todavía no puede explicar. La comunicación espiritual, real o simbólica, tiene un efecto profundo en quienes la experimentan, los consuela, los transforma y les da un nuevo sentido de conexión con el universo. El velo entre los mundos puede ser delgado o impenetrable, pero lo cierto es que siempre nos recuerda que la existencia no termina en lo que podemos tocar. Tal vez, después de todo, los espíritus no buscan asustarnos, sino simplemente asegurarnos que siguen allí, esperando que estemos dispuestos a escuchar.